iglesia, es decir, estamos en otra dispensación, también tiene aplicaciones y tiene una enseñanza tremenda y valiosísima. Así que vamos a la Escritura, vamos a Levítico 23, 33 al 34, al 44, perdón, y vamos a ir leyendo para que nos explique esto un poco más y nos ponemos en contexto. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis a Jehová ofrenda encendida. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Cuando habla de fiesta encendida o de ofrenda encendida, es que se traían los sacrificios y eran sacrificados en el altar. En el altar de Dios se quemaban esas ofrendas, se ofrecían esas ofrendas, ¿vale? Para nosotros el significado habla del fuego de Dios, ¿vale? Es decir, el fuego para nosotros es tipo también del Espíritu Santo y es un ejemplo en el cual nosotros debemos de tomar este gran significado de que cada ofrenda que traemos tenemos que traerla bajo la unción del Señor, bajo el fuego de Dios, y es algo que cada ofrenda va a ser probada. Es decir, cuando nosotros le damos algo a Dios, si se lo das de corazón o no se lo das de corazón, Dios lo va a probar. Uno puede estar dando su ofrenda y su diezmo y no darlo de corazón y sería en vano. Pero cuando uno trae su ofrenda, su diezmo, uno hace voto con el Señor, uno trae un sacrificio a la casa del Señor, uno trae una ofrenda, Dios lo prueba de esta manera. Seguimos leyendo. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Es decir, está estableciendo que es una fiesta santa. Dice, y las convocaréis en santas reuniones. Dicho de otra manera, cada día de la semana había una celebración específica y concreta en cada día de la semana, que lo vamos a ver un poco más adelante, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, como estamos diciendo, holocausto, ofrenda de sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová y de vuestros dones. Es decir, si uno tocaba flauta, si uno tocaba el arpa, si uno tocaba el salterio, si uno tenía algún oficio, alguno tenía algo que podía traer a la congregación, a la reunión, uno debía de traerlo y uno debía de ofrendarlo. Cada quien su don. Y cada don obviamente venía a edificar a la reunión de todas las familias de Israel. Seguimos leyendo. Y tomaréis el primer día de ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, lo que comúnmente llamamos como sauces llorones. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y esto es interesante. El gozo era el denominador común de esta fiesta. Es decir, cada día de la fiesta era un día que había que ofrecer esa ofrenda y ese sacrificio, pero con gozo. Es decir, el gozo iba a ser todo el hilo conductor de esta celebración. Y dice, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Esto es la firma del Padre, la firma del Señor. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. ¿Y qué sentido tenía esto? Pues mira, muy sencillo. De alguna forma, cuando el Señor les da la tierra prometida y les da casas y les da propiedades y territorio a Israel, quiere recordarlos y quiere que tengan presente que un día fueron esclavos en Egipto. Que un día concretamente tuvieron que dejarlo todo. Él los sacó de Egipto, que es un tipo del mundo, los sacó del mundo, y pasaron 40 años en el desierto. La clave de estar 40 años en el desierto es que durante 40 años dependían de la mano del Señor.
Es decir, los que les daba el sustento, maná cada día, era el Señor. El que les daba la nube para que no les diera el sol, para que no los castigara, era el Señor. El que les daba la columna de fuego en la noche, era el Señor. El Señor estaba en control continuamente de todo lo que estaba pasando en ese tiempo en el desierto. Y dice, para que tu descendencia no se olvide, enséñale y muéstrale que en un tiempo vosotros vivisteis en tiendas. Más que el hecho de vivir en una tienda de campaña y hacer una acampada, lo que el Señor estaba recordándole al pueblo es que dependieron de Él y que no les faltó de nada. Y eso era una lección de padres a hijos. Si tú le enseñas a tu hijo, depende en el Señor, confía en el Señor, cuando tengas algo, encomienda tu camino al Señor y verás como Dios está en control y como no te va a faltar de nada porque Él está en control absoluto. En el primer día de la fiesta, los israelitas construían las cabañas o enramadas y habitaban en ellas durante 7 días. Y era un tiempo de celebración cuando los hijos de Israel recogían sus cosechas y agradecían a Dios por la recolección. Y esto es interesante que lo sepas, es decir, ellos estaban recibiendo la bendición de poder trabajar en la tierra, en la heredad que Dios les había dado. Y de esa cosecha, cuando ya terminaba, pasaba el verano, como estamos viendo, se celebra la 3ª semana de septiembre. Ves que realmente es recoger y dar de la bendición que Dios te ha dado. Cuando Dios te ha bendecido, Dios te pide que tú ofrendes ese tiempo al Señor, que ofrendes de los frutos al Señor y que tú lo pongas todo esto delante del altar con tus hermanos, porque no era una fiesta individual, sino que era una fiesta colectiva. Y era una fiesta, como digo, de agradecimiento, era una fiesta concretamente de gozo. Ahora, ¿cuántas fiestas hay? Pues concretamente las fiestas que se celebraban en Israel durante esos tiempos eran 7. Y el Señor las constituye de la siguiente manera. La primera de todas es la Pascua. Y la Pascua, como todos saben, tiene origen cuando el ángel del Señor es enviado a acabar con todo primogénito sobre la tierra de Egipto. Y la única manera de pasar el ángel por encima de casas sin que se llevara la vida de ese primogénito era marcar los dinteles y los pilares de las puertas con la sangre de un cordero. Por lo tanto, habla de salvación, habla del perdón del Señor, habla de la salvaguarda de la sangre del Cordero, que para nosotros es Cristo Jesús, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y obviamente la paga del pecado es muerte, con lo cual ahí tenemos el significado profundo de la celebración de la Pascua. Amén, de que fue también el momento donde el Señor fue entregado en cuerpo, en persona, para ser como paga del rescate de nuestra vida, por el perdón de nuestros pecados, la sanidad de nuestras enfermedades, libertad de nuestras ataduras. A continuación, y durante ese tiempo, y es interesante entender esto, porque panes y levadura, que es la segunda fiesta, se celebraba justamente a continuación de la Pascua. Es decir, o durante la Pascua, mejor dicho. Es decir, panes y levadura era el alimento que preparaban los israelitas antes de salir al desierto. Y además era un pan que no tenía levadura, es decir, que no era leudado, que no era fermentado, no era un pan de estos hermosos, grandes, de pueblo, redondo, sino que era una torta planita. Y esto nos habla de lo siguiente. Cuando empezamos los caminos del Señor, cuando recibimos salvación, la salvación viene por fe. ¿Por fe de qué? De escuchar la palabra de Dios. Y quizá no es es el misterio más grande del mundo, pero al mismo tiempo es la palabra más sencilla. Es decir, somos salvos si pedimos perdón por nuestros pecados, si confesamos a Jesús como Señor y Salvador, recibimos la vida eterna. Y ese pan de vida es Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, ellos tipificaban que nuestra caminata hacia las promesas de Dios empezaba con una torta de pan sin levadura. Y el pueblo de Israel tenía que hacerla, tenía que cocinarla y de maneras específicas que no vamos a hablar hoy, porque estamos hablando de tabernáculos, y lo tomaban como parte de ese tiempo de participación. Y a su vez, muy importante, se celebraba a continuación primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias es, antes de empezar o emprender nada, le doy a Dios primero.
Y yo te digo, hermano y hermana, cuando antes de que emprendas cualquier negocio, cualquier cosa, antes de que emprendas cualquier actividad, haz la prueba. Te invito a que veas la mano del Señor, dale a Dios primero. Y vas a alucinar. Porque cuando tú le das a Dios primero, tú le das las primicias, hay una verdad espiritual en esta fiesta, en esta ofrenda, porque el pueblo de Israel, antes de salir al desierto, antes de salir a la tierra prometida, trajo ofrendas y las presentó al Señor. Es algo interesante que cuando tú traes esa ofrenda al Señor, el Señor te bendice, te multiplica, te da sobreabundante. Es decir, mira, ni las sandalias de los israelitas se desgastaron, ni los vestidos de los israelitas se descosieron. Es decir, fue una sobreabundancia de bendición en el pueblo de Israel por causa de haber seguido los estatutos del Señor y las palabras del Señor. Por eso estas tres fiestas son fundamentales en el comienzo de nuestra caminata cristiana y de aprender a vivir conforme a los estatutos y los decretos de nuestro Señor. Amén. Así que vamos avanzando. Pentecostés significa 50, la celebración del día 50 después de la muerte de Jesús. Amén. Y se celebraba, como he dicho, el día 50 y tiene su origen en la aparición del monte Sinaí, donde el Señor, la nube de gloria, el Espíritu de Dios, desciende sobre Moisés. Como sabéis, Moisés desciende con las tablas de la ley y recibe los estatutos del Señor, y su rostro tiene que ser cubierto porque había gloria en su propio cuerpo. Es decir, había estado en tal contexto de gloria, de santidad y de unción de Dios, que su rostro resplandecía, su cara brillaba, y era algo que tenía que ponerse, daba miedo. Esto pasó también en la dedicación del templo de Salomón, pasó también en el templo de la restauración de Esdras y Nehemías, que descendió la nube de gloria, y si no te has dado cuenta, también pasó en el aposento alto, Hechos 2, con los discípulos y con los apóstoles, ¿verdad? Con los 120 hermanos. Y obviamente para nosotros es un tipo de celebración, de gozo y de maravillarnos en el Señor, porque nos ha dado el Espíritu Santo. Él es el Consolador, Él es Dios con nosotros, y por lo tanto tenemos un privilegio que mucha gente mucho tiempo no ha disfrutado. Marca además el inicio de la etapa de la iglesia. Pentecostés hace el antes y el después de la era de la iglesia. Además, tenemos la siguiente fiesta, y es que hay una tendencia que cuando Moisés desciende del monte Sinaí y tenía el Espíritu de Dios y tenía la ley, hay una tendencia a: he recibido la bendición, me quedo aquí. Eso pasó también en el monte de la transfiguración, cuando el Señor vive la transfiguración con Elías y con Moisés, y sus tres discípulos, Juan, Pedro y Santiago, ven la semejante visión. Y os digo una cosa, es decir, no fue cualquier evento, sino que hubo un peso de gloria específico. Es decir, estamos hablando de la transfiguración del Señor y la ministración que hubo en ese momento con Moisés y Elías, al punto de que Juan, Pedro y Santiago le dicen al Señor: Señor, quedémonos aquí, hagamos enramada y ministremos tu presencia. Es decir, estamos hablando de los apóstoles, discípulos que habían estado con Jesús viviendo milagros de sanidad, de liberación, habían echado fuera demonios, habían visto multitud de pruebas y ejemplos del Señor, de testimonio de milagros, y ellos deciden: wow, esto es el no va más del momento. Me quedo aquí. Como dice Marco Bonet, me quedo aquí adorándote, me quedo aquí honrándote. Es decir, hay tal peso de gloria que yo aquí no me quiero mover. Pero ahí es donde el Señor te dice: vamos. Y suena trompeta y dice: a seguir hacia adelante. Y por eso es importante entender que la siguiente fiesta es la expiación, porque el siguiente paso fue el sacrificio vivo de Jesús. Es decir, después de ahí Jesús se entrega, es crucificado y es resucitado al tercer día por perdón de nuestros pecados, para salvación del mundo y la humanidad. Y ese es el ejemplo y el testimonio de la fiesta de la expiación. Es una fiesta de perdón, es una fiesta de sacrificio, pero es una ofrenda de vida, porque el sacrificio de Jesús
vino a traer vida y vida en abundancia. Por lo tanto, esta sexta fiesta es importantísima y es maravillosa, pero es una fiesta donde tenemos que reflexionar, donde tenemos que pedir perdón por nuestros pecados y donde, hermanos, yo creo que Dios define lo que tenemos que hacer. Es decir, debemos de vivir en continuo arrepentimiento. Es decir, si veo que algo no lo he hecho bien, pido perdón, me arrepiento delante del Señor. Si veo que algo no actúa correctamente, pues debo de buscar al Señor y arrepentirme. Decir, no por llevar más años, soy más santo. Soy más santo cuanto más soy lavado, cuanto más soy purificado. Cuanto más áreas de mi vida he puesto en el altar, he sometido a Dios, he sometido al Espíritu Santo y Él ha purificado, renovado. Y cada área que el Señor renueva, obviamente es algo que es consagrado y se convierte en algo santo. Recuérdate que la luz no tiene parte con las tinieblas y las tinieblas no tienen parte con la luz. Dios no se va a mezclar con tu pecado, Dios no se va a mezclar con demonios. Dios no se va a mezclar. Si entra Dios, aquellos se van. Dios no va a convivir, se van. Y si tú dejas que entre, el que se va es el Espíritu Santo. Tú abres la puerta o tú cierras la puerta. Amén. Por eso es importante. Tú abres la puerta, es que Dios no me deja. Te digo una cosa, Sansón se dio cuenta de la metedura de pata cuando se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Y eso le pasó a Saúl y le pasa a otros tantos que, por desgracia, se dan cuenta tarde que su pecado y que sus tonteadas le pasan una factura altísima. Por eso, hermanos, determinación y contra el pecado, diligencia. Amén, diligencia y perseverancia. Ahora bien, estamos en la fiesta de los tabernáculos, que es lo que estamos hablando en esta mañana. Y la fiesta de los tabernáculos es la última de las tres fiestas, junto con la Pascua y Pentecostés, durante las cuales, escúchame bien, todo varón hebreo tenía que presentarse delante del Señor. Es decir, ten claro que esta fiesta, las otras serán un poco parte de, pero cualquier varón hebreo se debía de presentar en estas tres fiestas obligatoriamente. Mira lo que dice Deuteronomio 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes y levadura, que es la Pascua, en la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y escúchame bien, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y esto es interesante porque en la fiesta de la Pascua, que es de salvación, no me puedo presentar con las manos vacías. En la fiesta de Pentecostés, que es la de los frutos del Espíritu Santo, escúchame bien, no me puedo presentar con las manos vacías. Y en la fiesta del gozo del Señor, de la celebración de la cosecha, no me puedo presentar con las manos vacías. Interesante. Muy interesante, porque nos habla de cómo está nuestra actitud, cómo está nuestro corazón y cómo estamos con el Señor. No vengo a juzgarte, vengo a que te hagas el diagnóstico, le des al botón y digas, Señor, ¿dónde estoy? Amén, que puedas poner cosas por obra. Ahora, estas tres fiestas pueden representar las tres dispensaciones, y de hecho las representan. La fiesta de la Pascua tipificaba la ley, la era de la ley, desde Moisés hasta Cristo. La fiesta de Pentecostés tipifica la era de la iglesia, porque desde Hechos 2 y el día de Pentecostés se funda y tiene origen la iglesia que nosotros hoy vivimos y disfrutamos. Y la fiesta de los tabernáculos precede, es decir, es el final de la era de la iglesia, escúchame bien, es decir, vamos a participar espiritualmente de esta fiesta y es el principio del reinado milenial de Cristo Jesús aquí en la tierra, después de las bodas del Cordero. Por lo tanto, nos afecta de lleno, tanto en nuestro final como en nuestra resurrección. Amén. Por eso es tan importante que entendamos este tipo de fiesta y este tipo de significado espiritual, que es lo que quiere decir el Señor. Ahora, ¿qué significa
¿Y cuándo se celebraba? Bueno, pues la fiesta de los tabernáculos tenía que celebrarse el día 15 del mes séptimo, cuando los hijos de Israel habían recogido el fruto de la tierra, es decir, después de la cosecha. El número 15 significa o representa la separación, ¿vale? Eso está en Génesis 7:20. Y el 7 representa la perfección. Esto nos habla de estar perfectamente separados del mundo, la carne y el diablo, para estar unidos al Señor, a quien amamos y adoramos. Y escúchame bien, como te he dicho al principio, el Señor no tiene comunión con las tinieblas. No la tengas tú. El Señor no tiene comunión con eso. No lo hagas partícipe porque no lo vas a hacer tú. No ha habido ningún hombre en la tierra que lo haga partícipe. Amén. Por eso, estar perfectamente separados del mundo, de la carne y del diablo, para estar unidos al Señor, a quien amamos y adoramos. La fiesta de los tabernáculos era una convocación santa, es decir, era una convocatoria para todos los israelitas, todos los hijos de Dios. Era consagrada durante 7 días por medio de una ofrenda al fuego. Los israelitas tenían que ofrecer un holocausto, Levítico 1, que tipificaba el cumplimiento del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Vámonos a Jesús. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y este es el primero y grande mandamiento. No hay discusión. Darle a Dios primero. Y darle a Dios primero tu corazón, tu amor, tu prioridad, y dale tu corazón, dale tu alma y dale tu mente. Porque muchas veces lo mayor de los conflictos está aquí. Aquí. Por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, por nuestra X o Y. Pero darle a Dios primero y ponerlo en el fuego del altar. Hay que traerlo delante de Dios. Señor, te entrego mi mente, te entrego mi vida. No sé si has visto los miércoles, cuando empezamos a orar, a fluir en los oremos, lo primero que intento orar: Señor, toma control de mi mente, toma control de mi vida, toma control de mi corazón, toma control de mis deseos y fluye tú. Tú te encargas, es decir, tú eres el que gobierna. Ahora, como sabéis, tenían que habitar en tiendas, y esas tiendas estaban cubiertas de enramadas. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, los árboles hermosos de los que habla Levítico representan la bondad intrínseca del Señor. Las palmeras representan la justicia de Dios, como vemos en Salmos 92:12. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Los árboles frondosos significan la fuerza de Dios. Los sauces se inclinan con gracia hacia el agua y a veces se los llama sauces llorones. Por este motivo, los sauces llorones pueden describir la dependencia del Señor, el llanto en la oración y el beber profundamente de su palabra y del bendito Espíritu Santo. Escúchame bien, uno de los libros que te recomiendo grandemente es El perfil de 3 monarcas. Y una de las cosas que más me llamaba la atención de este libro es cuando relata uno de los generales del rey David, el que mató a Goliat, el que derrotó a Saúl, el que venció a los filisteos. Ese gran guerrero lo describen como un gran llorón. Y me hizo tanta gracia que digo: Señor, ¿cómo puede ser que el gran guerrero David sea el gran llorón? Pues ¿sabes por qué? Porque cada vez que tenía una prueba, un desafío, un reto en su vida, cada vez que tenía que pelear una batalla, David se metía en su cuarto, cerraba su alcoba y se derramaba su corazón, se postraba como ese sauce llorón al río de Dios, a buscar a Dios para que el Espíritu Santo le hablara, y le preguntaba: Señor, ¿será que peleo? Señor, ¿será que me vas a dar la victoria? ¿Será que tú vas a agradar, o sea, te agrado con lo que estoy haciendo? Y derramaba su corazón en adoración a Dios. Y Dios lo establecía, y Dios lo afirmaba, y Dios le daba la victoria, y Dios le daba el triunfo. Pero había una actitud de dependencia, de estar volcado hacia el Señor y recibir lo que el Señor traía en ese río de Dios. De esa actitud nace que David fuera el rey conforme al corazón de Dios, pero porque buscaba y derramaba su corazón delante del Señor. O sea, hermano, si lloras delante de la presencia de Dios, no te avergüences. Sigue. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se va a mover
en medio de tu casa, en medio de tu pueblo, en medio de tu familia. Amén. Por eso era la cobertura de esta enramada en la tienda del Señor. Nos dice Nehemías 8, 14 y 16 que el pueblo salió de sus casas y todos habitaron juntos. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y tú dirás: ¿qué pinta Efraín aquí? ¿A que no te lo has preguntado? Efraín era el más rebelde de todos los hijos de Jacob. Efraín fue el más castigado y el más juzgado de todos los hijos de Jacob. Efraín casi pierde su heredad. Efraín era un desastre. Pero sin embargo, en este momento, en este último tiempo, en esta última fiesta, hasta la puerta de Efraín se abre. Y te digo, en el avivamiento de los últimos tiempos, el pueblo de Dios fluirá en un conjunto para la gloria del Señor. Se dejarán de lado las diferencias denominacionales para que haya unidad y adoremos al Señor todos juntos. Rebeldes y no tan rebeldes, el Señor va a atraer a su pueblo y el proceso de purificación y santificación va a ser para todo el pueblo. Pero no nos toca a nosotros juzgar. Nos toca abrir puertas para que puedan entrar y puedan celebrar unidos con nosotros. Amén. Fijaros qué cambio de actitud. Ahora, como os decía, cada uno de esos días de esta semana tenía un motivo de celebración. Cada día de esta semana tenía un hilo conductor. Cada día de la semana tenía un tema donde se celebraba. La primera de todas era la fiesta de avivamiento y restauración. Y fijaros que la palabra Sukkot, que es como se dice tabernáculo en hebreo, viene del término sukkah o suk, que significa cubrir con aceite o ungir. Quiere decir, el pueblo de Dios salía a sus tiendas. Había una cobertura de parte de Dios, la justicia de Dios, la bendición de Dios, los frutos, pero todo esto estaba cubierto con la unción de Dios. Y la unción no solo pudre yugos, rompe cadenas, esa unción va a traer esa unción en la iglesia de los últimos tiempos y va a romper ataduras, va a romper estructuras, va a romper moldes. Y te digo algo, si hay algo que tenemos que entender es que hemos encasetado a Dios en una hornacina. Lo hemos puesto en un pesebre, lo hemos puesto en el portal de Belén, le hemos hecho una estructura y lo hemos querido meter en nuestra casa, en nuestro lugar favorito, entre comillas, o el más chuli. Pero es que Dios es mucho más grande que todo eso. Dios no cabe en un retablo. Dios quiere botar las paredes de ese retablo. Dios quiere botar las paredes de tu casa. Dios quiere botar tu estructura religiosa. Dios quiere cambiar tu mente, tu manera de pensar. Que somos los divinos envueltos en huevos fritos. Porque, perdona, en el último tiempo, todo Israel tiene que juntarse. Todo el pueblo tiene que estar unido. Y se va a unir por la unción del Espíritu Santo. El que trae arrepentimiento de pecado, convicción de pecado, no eres tú, no soy yo. Nos avisa la palabra que en los últimos tiempos el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Pero ¿quién es el que juzga? Los ángeles, que son enviados por el Señor a separar el trigo de la cizaña. Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en la unción, perseverar en la palabra, ponernos fuertes y grandes. Eso es lo que nos toca. No estar mirando al vecino si hace o deshace. Otro libro que os recomiendo es Victoria sobre la vida egocéntrica del pastor Paul Caram. Me parece brutal porque realmente te quita toda corsé
religioso de las cuatro paredes y yo, soy el bueno, soy el santo, soy el puro y yo me lo merezco todo y los demás son unos cucuruchos de mucho cuidado. Mira, ¿sabes lo divertido de la unción y del poder de Dios? Que cada uno tiene conforme la revelación que le ha sido dada. Y podemos hacer una tesis doctoral de por qué unos recibieron una revelación y otros otras. Pero a mí me toca enseñar, a mí me toca compartir de la revelación que Dios me ha dado a mí. A mí me toca compartir de lo que hay en mi casa. No solo en mi casa Santa Fe 17, me toca compartir de mi casa espiritual, de esa herencia espiritual que tenemos. El domingo que viene tendremos a nuestro abuelito espiritual, que es el pastor Federico Ursel, lo tendremos en las dos secciones, así que te invito a que conozcas un poco más de nuestras raíces, de nuestros fundamentos, de dónde nacimos, de dónde venimos, pero es lo que nos toca, que tenemos padres espirituales, como el pastor Bailey, el pastor Jan, tenemos ejemplos, tenemos doctrina, tenemos palabra. Nuestra obligación es poner la mesa excelente. Que usted venga aquí y usted coma la sana palabra, la sana doctrina, que usted aprenda a usar su Biblia, que usted no le suene a chino la fiesta de los tabernáculos ni la fiesta de la expiación, que usted entienda la palabra de Dios, que usted tenga discernimiento, que usted tenga entendimiento y que pueda crecer. Porque cuando uno come, se pone grande y hermoso. Amén. Y eso es lo importante, de que el Israel de Dios, la casa de Dios, pueda crecer fuerte y firme. El segundo día era la fiesta de la cosecha. Y esto tienes que tenerlo claro. En los últimos tiempos va a haber una gran cosecha. No chiquitita, una gran cosecha. Dice, como la fiesta se celebraba al finalizar el año agrícola, su cumplimiento espiritual ocurrirá al final de la era de la iglesia. Habrá una cosecha poderosa de almas al final de esta era. ¿Cómo se profetiza? Y si quieren los pasajes, además luego pasaré todas las diapositivas al Telegram de la iglesia para que las puedas descargar y las puedas meditar y lo puedas dar una vueltecita. Mateo 13, 39, versículo 47 también. Jesús profetiza esto. Isaías 60 del 1 al 7 profetiza esto también. Y Santiago 5 del 7 al 8 también lo confirma. ¿Os acordáis? Antiguo, Jesús, nuevo, 100% confiable. Pues ahí lo tenemos. No esperemos con tristeza en la caída total de los santos. Escúchame, hay falsas doctrinas de que hay un grupo de élite de los 144 que van a ser arrebatados en el cielo y los demás son unos cucuruchos de mucho cuidado. ¿Va a haber un arrebatamiento de 144.000? Sí. ¿Van a ser preservados por Dios? Sí. Pero va a haber mucha salvación en los últimos tiempos también. ¿Que me gustaría estar en los 144? Y yo le digo de broma a mi mujer que yo quiero que el Señor me arrebate como a Elías en un carro de fuego. Y si vosotros queréis uno, lo pedís. Pero yo quiero el mío. ¿Vale? Pero ahí lo dejo. ¿Vale? No voy a meterme ahí porque me vengo arriba. Dice, para nada, habrá un gran avivamiento al final de la era que recogerá la plenitud de la abundante cosecha de la iglesia. La palabra dice que toda criatura, toda lengua, raza y nación. Y ese será el síntoma, el diagnóstico final de que nuestro Señor viene, de que toda criatura escuchó la palabra del Señor. Ahora mismo todavía estamos lejos de eso. Pero esa señal, la señal es antes del fin, que toda criatura escuchará la palabra del Señor. El tercer día, la fiesta del gozo. Dice, uno de los aspectos más destacados de los tabernáculos y el que se menciona con más frecuencia es el gozo. Se dijo al pueblo de Israel en Levítico 23:40 que debía regocijarse delante de Jehová su Dios por 7 días. Durante esta fiesta que había de entrar a la plenitud, escúchame bien, a la plenitud del gozo que se encuentra en la presencia del Señor, como dice Salmos 16:11. Y te digo algo, cuando buscas versículos como el gozo del Señor es mi fortaleza,
lo encuentras en Nehemías 8:18. Y tú dices, pero si es una época de persecución, de restauración, de pelea, de reedificar los muros, sí, pero ellos entendieron que el gozo del Señor, la fortaleza al reedificar la casa de Dios, estaba en el gozo. La fortaleza de lo alto, es decir, esa capacidad de levantarte y decir, vamos adelante. Otro día que hay oposición, que viene Sanballat y Tobías, que el Darío la está liando parda y el emisario no sé qué, pero el gozo del Señor me tiene gozoso. Estoy con mi espada, con mi palustre y vamos muro para adelante. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y eso es un misterio de parte de Dios, porque en ese tiempo había muchos motivos. Primero por la caída, para estar triste. Dice que los antiguos lloraban cuando veían la gloria de ese templo, porque echaban de menos el primero. Pero sin embargo, el gozo de volver a recibir la bendición de Dios era mayor. Y las nuevas generaciones alucinaban celebrando al Señor. Y la siguiente día celebraban la gloria del Señor. Recordemos, ¿acordáis el domingo pasado? Efesios 5:27, el Señor viene a por una esposa gloriosa. Con lo cual, este es nuestro llamado, esposa gloriosa. En el mes séptimo, los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Ageo era, ¿a qué eso no lo sabías? Contemporáneo del amigo Daniel, del amigo Nehemías, del amigo Esdras. ¿Y sabes lo que le revela al Señor en 2:9? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y el Señor Jesús lo confirma y dice, mayores cosas que yo haréis. Es en ese tiempo que el Señor revela el final de la iglesia. La gloria de la iglesia de los últimos tiempos va a ser mayor que la gloria que hubo sobre la iglesia de los primeros tiempos. La iglesia de los primeros tiempos tuvo la bendición de Pentecostés, que fue el bautismo del Espíritu Santo. Pero la iglesia de los últimos días también experimentará las bendiciones de la fiesta de los tabernáculos, que está en las bodas del Cordero, cuando Cristo Jesús venga a por su esposa. Amén. Y eso va a ser la bomba lironda. El día 5, la fiesta de la unidad. En Nehemías 8:1 dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Un solo hombre. Y es lo que te digo, Dios va a botar estructuras, denominaciones, religiosidades y tonterías humanas diversas. Porque los israelitas, por medio de la palabra de Dios, habitarán juntos en armonía en las enramadas. Nehemías 8:16. Gloria al Señor. Y ahora viene la que más me gusta, la fiesta del reposo. La fiesta del reposo, es mentira, no es la que más me gusta, la que más me gusta es la séptima. Pero la fiesta del reposo tiene una lección. Mira, esto está mal enseñado. Es decir, cuando estoy cansado, no vengo a la iglesia. Entonces descanso. No estoy en contra de las vacaciones, apúntate esto. Pero ese no es el reposo de Dios. El reposo de Dios es cuando sé que estoy totalmente bajo la perfecta voluntad de Dios y dependo total y absolutamente de Dios y Él está en control de todo. Entonces estoy en el perfecto reposo, porque puedo gozarme, celebrar al Señor y deleitarme en Él. Pero para eso, escúchame bien, hace falta salir de tu rutina con tus hermanos en unanimidad de espíritu, con gozo, y cesar toda hora de siervos y dedicarme a Él. Si tienes pelea con esto, lo siento, coge la palabra y léelo tú. Amén. Pero te digo, eso es el reposo del Señor. Saber que Él está en control. Saber poder descansar, que la unción del Señor está
en control, que Él es el que está ordenando mi vida, Él es el que está trabajando. Yo me gozo y celebro y estoy en la presencia del Señor. Eso es la fiesta del reposo. Amén. Es otro nivel, es otra historia. La fiesta de la aparición de Cristo. Y terminamos con esto, estamos terminando. Mira, no hay mejor ejemplo que la vida de Jesús. No hay mejor testimonio que la vida de Jesús. Y no hay mejor cosa que podamos ver para entender esto que el mismo Señor. ¿Sabéis que el mismo Señor celebró la fiesta de los tabernáculos? Y nos da ejemplo de todo esto. Dice, antes de que nuestro Señor regrese físicamente del cielo, en su segunda venida, Él se revelará en y a través de su iglesia de maneras mucho más maravillosas. En Juan 7:2 leemos acerca del momento en el que Jesús se acercaba a la fiesta de los tabernáculos. Y en el versículo 7:10, atento, dice, Él subió a la fiesta no abiertamente, sino como en secreto. Es decir, el Señor vino de manera anónima a esa fiesta de los tabernáculos y se sentó a celebrar, a gozarse, a participar y a ser uno más con sus hijos, con sus hermanos. Estaba gozándose, estaba celebrando. ¿Lo dice la palabra? Ahora, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. ¿Y qué hacía? Enseñaba la palabra. Compartía de los secretos, compartía de la palabra, compartía esa maravilla de poder estar con Jesús y escucharlo. Y wow. Y en el último día de la fiesta, es decir, el último día de los tabernáculos, Jesús se pone en pie y alza la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y se me ponen los pelos de punta, porque mira, lo que hacía el sumo sacerdote era que cogían tinajas de agua del estanque de Siloé, de la fuente de Gihón, y entonces rompían y derramaban esas fuentes desde el lugar santísimo por todo el templo para que saliera el agua, templo adelante, y derramara la bendición de Dios a los hijos de Israel. Es decir, que ese agua fluyera desde el lugar santísimo hacia toda Jerusalén, en ejemplo de que el río de Dios iba a fluir de delante de la presencia de Dios. Y Jesús se levanta en un acto profético y dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es algo poderosísimo, porque en ese tiempo, un poco antes, había estado con la mujer en el pozo. Y la mujer en el pozo, toda la administración que él tiene es el perdón de pecados de esta mujer, de esta vida impía y esta vida pecadora como la tuya y la mía. Y su respuesta a ella es, si tú bebieres del agua que yo te doy de beber, de tu interior correrán ríos de agua viva. Es decir, él está explicando que la llenura de Dios es la que te va a dar vida. Que el Espíritu Santo de Dios va a botar toda estructura, que el Espíritu Santo de Dios te va a restaurar, que el Espíritu Santo de Dios va a quitar toda piedra, va a quitar todo tropezadero, va a quitar cualquier estructura humana y vas a vivir vida, pero la vida de Dios, vida en abundancia. Vas a poder fluir y vas a poder vivir bajo la unción de Dios. Vas a recibir la bendición de Dios en tu cosecha. Vas a recibir el don de Dios en el fruto de tus manos, en tu familia. Vas a recibir el don de Dios en todo lo que Dios ha preparado para ti. Y vas a volver a tu casa con la bendición de estar continuamente con el Espíritu Santo. Esto, hermanos, es un misterio tremendo, pero es lo que nos toca vivir. Ponte de pie, mira, oremos
que el Espíritu Santo de Dios sea nuestro anhelo, que ese río de Dios sea nuestro anhelo y que entendamos que en este tiempo que nos toca vivir podamos pedirle al Señor, Señor, yo quiero que de mi interior corran ríos de agua viva. Señor, quiero que tu presencia sea manifestada en mi interior, que tu Espíritu Santo quiebre toda estructura que haya en mi corazón, en mi mente, en mi alma, que todo pensamiento que no viene de ti sea botado, Señor, y sea roto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Queremos, Señor, que cada parte de nuestra vida, cada parte que entregamos en el altar, Señor Padre, fluya a través de tu Santo Espíritu, esté ordenada, esté alineada con tu perfecta voluntad, Señor. Padre, queremos esto, no solo en nuestras vidas, sino en nuestra familia, en nuestra casa, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya, que tu Espíritu Santo hable a nuestros hijos, a nuestras hijas, Señor. Que tú seas el centro de nuestros corazones, Señor. Que tú ministres, Padre, cada rincón de nuestro hogar, que sea limpiado y purificado, que sea santificado para tu nombre, Señor. Consagramos, Señor Padre, cada parte de nuestro ser, cada parte de nuestra casa, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea la honra y por todos los siglos de los siglos, Señor. Y esperamos tu venida. Abba Padre, Maranata, hermanos, Cristo viene. El Señor os bendiga mucho y nos vemos esta semana en el nombre de Jesús. Amén.